Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Bien. Uy, pero los veo apagados, ¿cómo están? Mucho para que se animen, pónganse en pie y saluden al que está al lado. Pregúntele cómo está, pero de pie, o sea, levantado, con ánimo. Pregúntele a esa persona que está atrás suyo, delante suyo, cómo está. Muy bien, bienvenidos, ya pueden tomar asiento. Quiero también darle hoy una bienvenida a don Ramiro, ya que está ahí de pie. Nos alegramos mucho que el Señor haya sido, como siempre, tan bueno con usted y lo haya recuperado en su salud. Y seguimos orando porque lo siga recuperando. Bueno, a ustedes sí les interesa, a veces cuando una familia lo recibe bien, les interesa saber, o sea, uno se va comprometiéndose con esa familia. A mí me pasa mucho porque soy de origen paisa y entonces uno cuando va a Antioquia, la gente de Antioquia es como que te hace sentir que ya eres de la familia desde que entras, ¿no? Entonces uno empieza a sentir como la necesidad de preguntarle, bueno, ¿y cómo es la historia de ustedes? Y empiezan a contarles la historia del abuelito y de los chistes que echaba el abuelito y la abuelita y cómo se conocieron. ¿A ustedes sí les gusta el chisme en eso? Sí. Yo sé que sí. No, mentiras, es porque uno se interesa por saber de dónde viene esa familia. Y bueno, y como lo recibió uno también, ya uno se siente parte, pues bueno, si soy parte, quisiera saber más de ustedes. Y nosotros estamos en un estudio de prédicas que empezó hace 8 días, Ferney, hablándonos de cómo pensamos como iglesia Aposento Alto, ¿verdad? Porque yo sé que hay muchas personas que saben cómo piensa Aposento Alto, pero tenemos una bendición y es que muchas personas han llegado nuevas. Muchas personas han llegado nuevas y dicen, bueno, esta iglesia Aposento Alto, y uno se interesa, ¿no? ¿Esos de dónde vienen? ¿Qué creen? ¿Verdad? ¿Qué practican? A uno le interesa eso y por eso estamos en esta serie de prédicas que se llaman Nuestro ADN. ¿Cuál es nuestro ADN? Y hoy el tema, hace 8 días estaba Ferney con el sacerdocio de los santos, que es un tema espectacular que se trata en esta iglesia, y voy a hablar un poquito también de eso, y es que cada uno de ustedes son reyes, como lo explicaba, pero también son sacerdotes, o sea que tienen una intercesión entre Dios y los hombres y entre los hombres. Estamos llamados a servir todos y por eso Dios nos llenó de dones, de talentos, ¿verdad? Entonces, eso es algo que es bonito en esta congregación de Aposento Alto. Y vamos a estar mirando un poco el porqué de eso. Hoy voy a hablar de quién es el pastor principal. Miremos esa primera diapositiva de Nilsson. ¿Quién es el pastor principal? ¿Ustedes no les ha pasado que llegan a esta iglesia y preguntan, los que vienen de iglesias grandes, ¿y aquí quién es el pastor principal? ¿Sí les ha pasado? Pacho no pregunta porque ya lleva como 40 años en Aposento Alto, pero otros sí preguntan, bueno, ¿y quién es el pastor principal? ¿Verdad? Amén, eso es cierto. Pero también aquí hay pastores, delegados por el Señor Jesús, ¿no? Entonces vamos a mirar eso. Porque aquí nuestro tipo de gobierno no es que sea diferente, es que es bíblico. Eso es lo que quiero que miremos hoy. Bueno, vamos a mirar un primer texto. Efesios 4, 15 al 16, ya lo tienen. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. ¿Esto es en quién? En Cristo. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Cada uno de ustedes es una articulación, una coyuntura, ¿no? Y estamos unidos en un solo cuerpo. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Primer texto que vemos. Veamos otro texto en la siguiente diapositiva. Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. En la Nueva Traducción Viviente dice con los ancianos y diáconos. Bien, entonces como les decía, encontramos un estudio de cuál es nuestro ADN como iglesias Aposento Alto
de dónde viene este movimiento, qué pensamos, qué creemos, qué practicamos. Y existe un movimiento que se formó hace 200 años, más o menos en 1826, que se llama las Asambleas de los Hermanos Libres. Si no habían escuchado, les cuento un poquito de historia, aunque eso le corresponde a Cristian Ramírez. Yo les cuento lo que me interesa de lo que voy a hablar hoy, y es que este movimiento se forma en Dublín, en Irlanda, de gente que se cansó del anglicanismo. El anglicanismo fue una separación que hizo la Iglesia de Inglaterra de la Iglesia Católica Romana, ¿sí? Pero entonces a la final tenían como el mismo culto, simplemente cambiaron fue en que no se sometieron más al Papa católico. Esa fue la diferencia. Pero siguieron en ese ritualismo y la gente estaba, lo que está pasando en la actualidad, la gente va a las iglesias a escuchar a un predicador, a escuchar música, pero de ahí para allá no hacen nada, simplemente van, asisten al culto y se van. Solo ritual, pero esa falta de actividad hace y se forma apatía. En este tiempo que estamos viendo de pandemia ha sido peor, porque ahora ni siquiera vienen, se quedan en la casa en pijama viendo el culto. Entonces hay más apatía. ¿Y por qué viene muchas veces apatía? Porque la gente no participa. Y lo que nos va a mostrar hoy, algo que vamos a mirar hoy es que una iglesia sana, cada miembro participa, como lo estábamos leyendo ahorita en Efesios 4. Entonces quiero hacer énfasis en que este movimiento entonces nace en contra o reacciona a esa apatía, a ese ritualismo, y porque quiere mostrar que nuestro servicio no descansa en unos poquitos, sino en todos. Y hoy les voy a hablar del tipo de gobierno que tiene nuestra congregación. Tal vez ustedes han estado en otras iglesias donde saben que hay un pastor. Y no estamos en contra de esas cosas, simplemente son diferencias. Nosotros tratamos de ceñirnos a la Biblia, y la Biblia lo que nos muestra es que lo que determinó el Señor, y lo hizo a través de personas como el apóstol Pablo, fue dejar en cada iglesia ancianos y diáconos. Ese es nuestro tipo de gobierno, no porque nos lo inventamos, es porque y podemos ver no solamente el versículo de Filipenses 1:1, sino muchos más, donde aparece ancianos y diáconos como liderando una congregación. Entonces vamos a meditar un poquito, pensando en varios versículos que vamos a mirar, en tres puntos importantes con respecto a cuál es el tipo de gobierno de las iglesias de aposento alto, que nacemos de esas asambleas de los hermanos libres. Bien, vamos a mirar un primer punto. Ahí me ayudas, por favor. De Nilsson dice que no somos, ahí quedó pero es una, no somos una organización, somos un organismo. ¿Ustedes entienden la diferencia entre organización y organismo? Yo creo que sí, suena parecido, pero no es igual. Vamos a entenderlo mirando 1 Corintios 12, del 12 al 27. Ese sí, búsquenlo en la Biblia. Si de pronto lo logran buscar ustedes allá, ¿sí está? Uy, esta gente es muy rápida, perfecto. Súper, ahora el que no lo tiene soy yo. De Nilsson es una bala ahí. Bueno, ya listo. Entonces vamos con 1 Corintios capítulo 12, a partir del versículo 12, vamos a leer algunos versículos de ahí. Dice, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo, y así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo Espíritu, por el Espíritu Santo, para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles o paisas o boyacenses, de donde usted venga, somos un solo cuerpo, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, el Espíritu de Dios. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino ¿de cuántos? De muchos. Y aquí empieza a hablar Pablo de una manera como, digamos, chistosa, un poco irónica, pero importante. Dice, si el pie dijera, como no soy mano, no soy cuerpo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el ojo
Perdón, si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Hasta ahí vamos a leer. El hecho de que digamos que no somos una organización, sino un organismo, no significa que somos desordenados o desorganizados, para nada. Pero aquí vemos en 1 Corintios 12 que el Señor está comparando su iglesia ¿con qué? Con el cuerpo humano. ¿Sí? ¿Ustedes se imaginan si todo su cuerpo fuera solo ojo? ¿Podría Malú tocar la batería? No creo. Le faltarían las manos y los pies y el cerebro y todo, ¿cierto? Es imposible. Entonces, vemos que como somos un cuerpo, somos un organismo, no una organización. Cuando uno piensa en organización, ¿en qué piensa? En empresa, en una compañía, en una institución, ¿cierto? Que tiene un organigrama, que tiene un gerente y todas esas, ¿sí? Y bueno, aquí también hay una organización en ese sentido. Pero la diferencia es que somos un organismo y a mí eso me parece, la verdad, chévere, ¿sí? Porque como organismo, como cuerpo de Cristo, el Señor nos dice que nos entregó ¿qué? Dones. Y cada uno cumple su función. El dedo meñique cumple su función, el hígado cumple su función, la uña del pie cumple su función. Cada uno cumple una función. Es una gran bendición guardar este principio, porque por entender que somos un organismo, es que estamos en continuo crecimiento todos. O esa es la idea, ¿no? Por eso si entienden el que ellos dijeron, volvamos otra vez al libro de los Hechos, a la iglesia primitiva, donde todos participaban, donde todos crecían al mismo tiempo. Porque lo que uno ve en las iglesias de hoy día, ¿qué es? Aquí un predicador hablando de que todo es prosperidad, música con luces y todo eso, y la gente allá mirando, saltando, de pronto sí, aprenden un poco, pero se van y siguen su rutina. Pero eso no es iglesia. En la iglesia, si a ti te fue dado un don y te lo dio casi nadie, te lo dio el Espíritu Santo, es para que lo pongas ¿en qué? En obra. ¿Para qué? Para que tú mismo crezcas, pero ayudes a crecer al otro. Por eso en esta iglesia discipulamos. Tan pronto llega una persona, oye, ¿te quieres discipular? Porque nuestro anhelo es que esa persona crezca como nosotros también queremos que esa persona el día de mañana con los dones que tenga nos ayude a crecer a nosotros. Eso hace el organismo. Si el hígado deja de funcionar, todo el cuerpo se afecta. Pero si el hígado está cumpliendo su función, desintoxicando, todo el cuerpo está sano. ¿Sí ven lo importante de cada? Alguien pudiera decir, pues yo apenas soy un meñique, pero ¿cómo? Imagínese su mano sin meñique. Ciérrala un momentico. ¿La ve bonita? No, uno no la mira y dice, ahí falta algo, ¿sí o no? ¿Y le sirve el meñique? Pues, no, pues, ¿para qué sirve el meñique? ¿Pero sí sirve el meñique? Claro, claro que sirve. ¿Con qué se rasca el oído? ¿Le sirve el meñique? A menos que lo tenga muy grande, entonces hagan esto, con el pulgar. No, todo en el cuerpo sirve. Tú sirves, todos los que estamos aquí servimos porque el Señor te dio un don para ponerlo a servicio, para que crezcamos. Y nuestra meta como creyentes es crecer a la estatura ¿de quién? ¿De Carlos Rodríguez? No, de Cristo. Eso es lo que buscamos. Todos queremos parecernos a Cristo, pero ¿sabe qué? Necesitamos los unos de los otros. Y eso es lo bonito de saber que somos un organismo. Si fuéramos una organización, usted cumpla esa labor, ahí quieto, no nos interesa, sino usted cumpla esa labor a favor de la empresa. No, nosotros aquí cumplimos una labor a favor de todos. Eso es lo chévere de pensar que somos no una organización, no una compañía, como muchas iglesias se manejan hoy día, sino somos un organismo. Entonces, qué importante es aprender esto y saber que tiene que ver con el tipo de gobierno. ¿Por qué? Porque al saber que somos un organismo, vamos a mirar ahorita un segundo punto que es muy importante, porque por ser organismo nos debemos a una cabeza principal y esa cabeza es Cristo. Eso es lo que habla el segundo punto. Miramos la otra diapositiva.
Tal vez lo que nos queda importante y como un reto de ese primer punto es que si tú eres parte del cuerpo, ¿qué estás haciendo? ¿Estás cumpliendo tu función? Ahora, si no sabes cuál es tu función, te ayudamos. Te ayudamos. A veces alguien dice, venga a ver, yo hago el tinto a ver si me sale bien. Aquí no estaba don Hernando, pero recordamos que don Hernando Salamanca decía que él no hacía ni un tinto y aquí resultó haciendo el tinto para todos. ¿Cierto? Pero él empezó a probar a ver si servía para eso. Y resultó sirviendo para muchas cosas más, no solamente para hacer el tinto. Es un gran diácono de esta congregación. Miremos un segundo punto, y es que nuestra cabeza es Cristo, somos autónomos, es cierto, y vamos a mirar eso, eso es una diferencia, o eso es algo muy importante de aprender respecto a lo que somos como Iglesia Aposento Alto. Somos autónomos, pero nuestra cabeza es Cristo. Entonces, lo más importante de aprender respecto a nuestro gobierno de iglesias, como alguien lo dijo al principio, es que nuestra cabeza es el Señor Jesucristo. Nosotros nos debemos a Él, nosotros todo lo que hacemos lo hacemos basados en ¿qué? En su palabra, en lo que Él dice. Es su palabra la que nos guía a tomar decisiones, a cómo tomar esas decisiones. Todo lo que creemos, lo que practicamos, vamos a la palabra de Dios y es Cristo el que nos guía de acuerdo a su preciosa voluntad. ¿Sí? No es lo que piensa el pastor, lo que piensa el otro pastor, lo que piensa el otro diácono, no, es lo que Cristo piensa y nos transmite. Algo importante de no tener un modelo institucional, ¿cierto? Es que, y fue una de las cosas que tal vez nos identifican como un movimiento, como asambleas de los hermanos libres, es que nosotros no tenemos un jerarca encima de nosotros, no hay un ente encima de nosotros. No me gusta hablar de otras iglesias, pero pensemos en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene un jerarca mayor, ¿quién es? El Papa. Ellos no pueden hacer nada si el Papa no da la autorización. Igual hay un cuerpo de cardenales, de arzobispos, de obispos, que son los que determinan cada cosa. Incluso hasta, si no sabían ustedes, a ellos les dan un misal, y ese misal es lo que tienen que predicar ese domingo, cada domingo en la iglesia. No es lo que ellos quieran, es lo que les determinen desde allá. Y ellos se deben a ellos. Aquí no, nosotros somos autónomos. El gobierno de esta iglesia descansa sobre 3 ancianos. Ahorita vamos a hablar más de eso. Y en ese sentido somos autónomos. No significa que no nos sometemos al gobierno, ¿no? Entonces, no, somos aquí rebeldes y vamos a echar piedra mañana. No, tampoco. Sí, obvio, respetamos las autoridades, eso es diferente. Pero nosotros aquí adentro ejercemos gobierno sobre la congregación y somos los que tomamos las decisiones basados en la palabra de Dios, basados en lo que Cristo nos dice. Entonces, es cierto, algunos dirán, pero yo sé que ustedes pertenecen a una asociación, la Asociación Seguidores de Jesucristo. Pero la Asociación Seguidores de Jesucristo, pertenecemos a ellas porque nosotros tenemos que presentarnos legales ante el gobierno. Nosotros tenemos que cada año presentar nuestra contabilidad, es más, cada mes. ¿Sí? Cómo manejamos nuestras finanzas. Entonces, esa asociación hace que nosotros tengamos toda legalidad ante el gobierno. Y nos ayudamos entre iglesias. Ustedes han visto que hay iglesias donde hay personas que a veces invitamos acá que vienen de otra iglesia. A veces ellos nos invitan a esos lugares. La semana pasada estuvimos con este señor Pablo Martini, que viene desde Ecuador y vino aquí, dictó unas charlas y varias iglesias de Aposento Alto estuvimos ahí, miran en el Congreso de Varones, en el Congreso de Jóvenes, de Familias. Nos ayudamos, nos colaboramos, pero en ningún momento nosotros para tomar una decisión debemos pedirle permiso a la asamblea. No, en ese sentido somos autónomos. Nuestra cabeza es Cristo. Y Él será el que nos va a demandar si estamos tomando malas decisiones. Será Él el que nos demanda. ¿Sí? Esto es algo muy importante. Eso pasó precisamente porque las primeras iglesias tenían eso. Por eso Pablo, o Dios a través del apóstol Pablo, hacía que Tito y Timoteo instituyera, colocara ancianos en las iglesias. Era para que esas iglesias tuvieran su liderazgo, pero jamás la iglesia de Filipos tenía que pedirle permiso a la iglesia de Colosas sobre cómo hacer sus cosas. ¿Sí?
Si tenían una responsabilidad, vuelvo y repito, la tendrán en el día de mañana ante el Señor. Entonces, ese es un segundo punto importante y para eso, antes de seguir, me gustaría que volviéramos a mirar Efesios 4, 15 al 16, para terminar ese punto ahí. Efesios 4, 15 al 16, que fue el primero que vimos, que dice, sino que siguiendo la verdad en amor, ¿sí? Efesios 4, 15 al 16. Que fue ese, gracias. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Y ve que esa es la idea como organismo, que crezcamos en todo aquel, ¿en quién? Que es la cabeza, en Cristo. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que le ayudan mutuamente. Eso es lo que tenemos que hacer, ayudarnos. Según la actividad propia de cada miembro, según lo que tú seas, pie, ojo, oreja, lo que seas en el cuerpo, recibas tu crecimiento para ir edificándote en amor. Entonces, eso para mirar. Entonces, llevamos 2 puntos importantes respecto a cuál es el tipo de gobierno que tenemos en la iglesia. Es que no somos una organización, somos un organismo. Y segundo punto, importante también, es que somos autónomos y nuestra cabeza es Cristo. Tercero, el liderazgo espiritual. Todo esto que estoy diciendo no es porque nosotros queramos hacerlo así, es que la Biblia lo muestra así. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Tercero, el liderazgo espiritual lo componen ancianos y diáconos. En una iglesia local como esta, el liderazgo espiritual lo componen ancianos y diáconos. Y volvemos a mirar Filipenses 1:1, que creo que está en la segunda diapositiva. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos con los obispos y diáconos. En la Nueva Traducción Viviente dice los ancianos, porque es que la palabra episcopos, que es la palabra para obispo, es la misma palabra para anciano, por eso se relacionan. Entonces, como les decía, el liderazgo espiritual de la iglesia local recae sobre ancianos y diáconos. Esas son las 2 figuras de liderazgo que existen en esta congregación. Y es que son varios los pasajes que nos habla de este tipo de liderazgo. No lo vamos a mirar todos, pero Tito 1, 5 al 9, 1 Timoteo 3, 1 al 13, Filipenses, como vimos ahorita, 1:1, Hechos 14, 23, todo el grupo de ancianos que ayudaban a los apóstoles, ¿no? En Hechos 14, 23. Y en el Antiguo Testamento vemos ese grupo de ancianos también que Moisés nombró, sobre 50, sobre 100, ¿recuerdan? Pero vamos a mirar uno que es clave y es 1 Timoteo 3, 1 al 13. Miremoslo en la Nueva Versión Internacional. 1 Timoteo 3, 1 al 13. Allí se nos dice las características que debe tener un anciano. Bueno, se nos dice el anhelo que una persona debe tener para poder ser anciano, ese carácter que debe tener. No solamente los ancianos, sino los diáconos y hasta las esposas de los ancianos y los diáconos, que es muy importante. Se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo o anciano, a noble función aspira. ¿Cuántos quieren ser ancianos acá? Levanten la mano. Sinceramente, que el día de mañana me gustaría ser anciano. Uy, bien, 1. ¿Cuántos? 2. ¿Cuántos? 3. Chévere, bueno, ya. Hay 3 que anhelan, ya tienen la primera característica, ¿no? Y dice que a noble función aspira. No saben en lo que se van a meter. Dice, así que el obispo o anciano debe ser intachable. Empiezan el carácter de un anciano. Algo que quiero aclarar aquí es que este es el carácter no solamente de un anciano, es el carácter de cualquier cristiano, sino que al anciano le es llamado a tenerlo más porque es ejemplo a la grey. Debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar, no debe ser borracho. Imagínense un anciano, ¿qué tal yo aquí hincho? Ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible, dice, ¿no? No me creerían harto yo aquí hincho. Debe gobernar bien su casa, eso es importante.
y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. O sea que por allá un anciano que diga alza la mano, a ver cómo está ese niño funcionando. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar la casa de Dios o la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en la que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de él los que pertenecen a la iglesia, los que no pertenecen a la iglesia, para que no caigan en descrédito y en la trampa del diablo. ¿Qué tal? Aquí todos me conocen y no, lindo Carlitos, ¿no? Pero afuera le debo a todo el mundo, soy mala paga, soy mal trabajador. No, debo tener buen testimonio de los de afuera. Los diáconos, entonces aquí está la función de ancianos y aquí la función de diáconos, igualmente deben ser honorables, sinceros, no amigos del mucho vino, o sea, eso sí pueden tomar un poquito de vino, ¿sí ven? Eso es trampa. Ni codiciosos, mentiras, de las ganancias malavidas. Esto de no ser codiciosos de las ganancias malavidas es porque normalmente los diáconos son los tesoreros. Deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe. Que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada que reprocharles, que sirvan como diáconos. Asimismo, las esposas de los diáconos deben ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. El diácono debe ser esposo de una sola mujer y gobernar bien a sus hijos y su propia casa. Los que ejercen bien el diaconado se ganan un lugar de honor y adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús. O sea, el buen testimonio de un diácono le da el valor para predicar el evangelio. Eso pasó con Esteban, eso pasó con Felipe. Eran diáconos y cuando anunciaban el evangelio la gente les creía por su buen testimonio. Bien. Aquí vamos a mirar varios puntos importantes de todos estos versículos que hemos visto, que tienen que ver con el tipo de gobierno que hay en estas iglesias. Y son de verdad una bendición digamos así, estos puntos que nacen de estos versículos. El primero es la pluralidad. Miremos creo que es la última diapositiva de Nilsson. Gracias. Vamos a mirar esos puntos. ¿Qué es esto de la pluralidad? Filipenses 1:1 decía, un saludo a los ¿qué? Ancianos y diáconos. ¿Quiere decir que en una iglesia o en la iglesia de Filipos había un solo anciano? No, si dice ancianos es que al menos había 2. Qué importante es eso. Igual manera en Hechos 14:23 habla de ancianos en número plural. Y eso nos muestra que el liderazgo no debe ser ejercido por un solo hombre, sino por varios hombres. ¿Y qué beneficios trae eso? Bueno, primero, usted se está evitando que aquí haya una dictadura, ¿verdad? Donde el peligro redunda en que lo que el pastor diga es lo que se hace. Yo les contaba en el culto pasado de una iglesia en la cual el pastor, no sé qué pecado cometió, el caso es que a él lo disciplinaron desde Estados Unidos, que era, digamos que quien ejercía autoridad sobre él. Y empezaron a ministrar entonces en reemplazo de él los que venían ahí, el copastor y todo eso. Y este hombre se puso a mirar que al fin y al cabo él fue el que consiguió que Estados Unidos lo apoyara y él fue el que levantó ese edificio y él dijo, no, yo soy el dueño de esto. Y un día en pleno culto bajó al predicador que estaba acá como si viniera ahorita Fernández y me bajara, bueno, Carlitos, para afuera que yo soy el dueño de esto. Y allá lo sacó, eso fue un espectáculo bochornoso y él dijo, yo soy el dueño de esto. Y ahí está el hombre, ahí todavía sigue. No, o sea, ahí los dejo, ¿quién es? No les voy a decir. O sea, ¿quién es ese? Entonces sí, se cae en ese peligro, en que resulta uno es con alguien que es jefe, pero no es realmente un anciano pastor de una iglesia. Al contrario, cuando existen varios ancianos o líderes, como pasa en esa congregación, aquí los ancianos es Ferney Horta, Cristian Ramírez y yo. Y las decisiones las discutimos. Yo les decía en el culto pasado, yo a veces llego con unas ideotas que yo digo, no, aquí triunfé con esta idea y Ferney dice, no estoy de acuerdo. O Cristian, no me parece. Y, ahí quedó la idea. Y yo, Pero donde yo no tuviera esa ayuda,
seguramente aquí estaríamos haciendo lo que yo dijera. Se corre ese peligro. Entonces, qué bueno es la pluralidad en ese sentido, porque nos permite tomar decisiones basadas en la palabra de Dios, orando de acuerdo a la voluntad del Espíritu Santo, y llegamos a una determinación, a una sola, y ahí sí tomamos la decisión. Eso, ¿saben que es un beneficio para ustedes? ¿Ustedes lo creen? Sí, es un gran beneficio, que no haya uno solo haciendo lo que quiere. Otro beneficio de la pluralidad de ancianos es que el uno puede ser, y yo creo que ustedes lo notan, uno es más pastor, el otro es más maestro, el otro es como más administrador, el otro es más predicador, ¿sí? Eso es lo bueno, que ahí cada uno con sus dones aportan al liderazgo de la iglesia, y eso es para beneficio ¿de quién? De todos. Yo la verdad, a mí me da mucho miedo cuando incluso en asambleas de las nuestras hay un solo anciano y ningún otro sirve para anciano, solo él. Y hace cursos y hacen cursos de ancianos, pero no, es que no sirve ninguno, solo él es el único que sirve de anciano. Yo empiezo a tener miedo de ese tipo de liderazgo, de verdad. Porque lo que nos muestra el Señor es otra cosa, que los ancianos no somos perfectos, somos seres humanos. Es más, por eso dijimos que la cabeza, ¿quién es? Cristo, eres el perfecto. Yo tengo imperfecciones. Cuando me dice que soy intachable, es porque tengo la capacidad de entender que pequé, que hice algo mal y lo corrijo. Y eso lo hace todo creyente, ¿sí? Pero yo tengo defectos y por eso es tan importante que hayan otros al lado mío, ¿sí? Entonces muchas iglesias, como les dice, sufren ese tema de liderazgo porque está sobre una sola persona. Entonces, eso es peligroso en el sentido que pasa lo de las iglesias grandes. El hombre es un gran predicador y la gente va porque le gusta oírlo predicar y porque el tipo siempre tiene una predicación espectacular. Pero la iglesia no se siente pastoreada, la iglesia no se siente administrada porque pues, todo recae sobre él y él no es administrador ni es pastor. Ustedes ven iglesias donde es más fácil sacar una cita de la EPS ¿cierto? Para el oftalmólogo. Porque hay que hacer severa fila para poder llegar a hablar algo con el pastor. Entonces la gente no se siente pastoreada. Otra cosa es que, sin duda, pues la iglesia está mejor pastoreada. Si somos 200 personas acá, 250 personas, yo tengo 50 para pastorear, 50 tiene Fernández y 50. Entonces nos dividimos y es mucho más fácil el tema del pastoreo. Mire, ahí dice que deben ser calificados. Ya leímos 1 Timoteo capítulo 3 y vimos todo el carácter que debe tener un anciano y un diácono. ¿Sí ven? No tiene que tener todo ese poco de características. Deben ser idóneos, ¿sí? Y esa idoneidad no la proporcionan nunca nuestros propios esfuerzos. Vemos que es una relación con el Espíritu Santo como la que tienen ustedes, que cada día sienten que van creciendo y van creciendo más, pues los ancianos lo mismo, ¿sí? Y entonces cada vez, digamos que van teniendo un grado de santificación un poco más alto que hace que tenga esas características que está pidiendo 1 Timoteo capítulo 3 y Tito 1, 5 al 9 si quieren leerlo. Entonces eso es importante, deben ser calificados, no puede ser cualquiera. Por ejemplo, algo que es muy importante en los ancianos es que debe conocer la palabra de Dios. Dice que debe ser apto para enseñar. Eso no significa que tiene que ser un gran predicador, sino que si cualquiera de ustedes viene y me hace una pregunta, yo estoy en la capacidad de contestarla. ¿Sí? Eso es apto para enseñar. Conoce la palabra de Dios. Un tercero es que son reconocidos por la congregación. ¿Sí? Hay un versículo, no lo busquen, yo se los voy a leer, que está en Primera de Tesalonicenses 5, 12 al 13. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Ahí está hablando de liderazgo. Y dice que los reconozcan. ¿Qué entienden ustedes por reconocer a alguien? Bueno, cuando uno reconoce a alguien es porque lo conoce, ¿sí? Y no solamente lo conoce, que digan, allá está Don Salvador, sino sabe que es alto, que es esposo de María Rufina, o sea, lo reconoce. El Señor es juicioso para estudiar la Biblia, más le vale, ¿sí? Entonces, uno va reconociendo, ¿sí? ¿Quién es la persona? Entonces la congregación,
muy importante, la congregación debe reconocer, como no somos una institución, que es a dedo, pasan las iglesias, bueno, voy a hablar de las iglesias bautistas. Las iglesias bautistas, la persona va al seminario, termina después de 5 años su estudio, después hace una especialización en maestro en divinidades y todo eso, y ahí entonces se puede postular como pastor. Y la iglesia, la iglesia bautista, el ente que los gobierna a ellos, dice, bueno, sí, te necesito en Neiva o te necesito en Duitama, y allá lo mandan a trabajar. Y el día de mañana dicen, ya no te necesito en Duitama, te traslado a Tunja. Ustedes se imaginan si dijeran, Carlos Rodríguez Ferney, trasladados para Santa Marta. Ah, no, Rico, no, Santa Marta. Sí, trasladado para otra ciudad. Entonces, en esos días se despiden y llega un nuevo pastor. El nuevo pastor con sus nuevas ideas. Eso es algo que no lo vemos en la Biblia. Yo nunca vi que el Pablo le dijera a Timoteo, me hace favor y me pasa a tal anciano de Filipos para Colosas. Nunca lo vi. ¿Sí? Entonces, muy importante es que la iglesia lo reconoce. Y aquí viene algo muy importante, que los ancianos y los diáconos, como somos un organismo, ¿dónde nacen? En la misma iglesia. No es que traen un pastor aquí a trabajar, en la misma iglesia. Por eso, cualquiera de ustedes aquí puede el día de mañana ser anciano o ser diácono, ¿sí? Porque nacen de la misma congregación, ahí se criaron, por eso es que la gente los reconoce y dice, oiga, sí, este hombre sirve para anciano, lo he visto crecer en la palabra de Dios, lo he visto crecer en su testimonio, y por eso muchas veces cada 5 años, y dentro de poco yo creo que vamos a volver a hacerlo ya que estamos en este trabajo, de que ustedes escriban un papel. Yo reconozco como anciano 1, 2, 3, 4, de pronto reconoce a otro más, y como diácono reconozco, y ahí uno es chévere, porque uno dice, oiga, la gente está viendo que Luis Espitia, oiga, el hombre pinta para diácono, porque la gente está reconociendo su servicio acá por todo lado, cómo trabaja, cómo crece en el Señor. Estoy dando un ejemplo, ¿sí? Pero porque la gente lo está viendo. Por eso decía un poco de ponerse a prueba. Ponerse a prueba, aquí en este contexto, no es decirle a Charlie, hermano, lo voy a nombrar diácono, pero lo voy a poner a prueba porque si no se porta juicioso, ¿sí o no? Sino que él ni sabe, está puesto a prueba y es el mismo liderazgo de la iglesia con la congregación, el que el día de mañana lo reconocen. ¿Ustedes no creen que eso es una ventaja? A que llegue un pastor o que lleguen diáconos de otra iglesia, allá mandamos a 3 para que sirvan, sin que ustedes lo conozcan. Entonces es importantísimo, esto es bíblico y esto nace, gloria a Dios, porque somos un organismo, ¿sí? Y es el Espíritu Santo a través de la congregación quien reconoce a sus líderes. Obviamente, como veíamos al principio, debe haber un anhelo en la persona por querer ser anciano, por querer ser diácono, debe haber un anhelo en la persona. Y por último, miremos funciones. La palabra anciano, que viene de esa palabra episcopos, obispo, habla como de alguien que supervisa, que sobrevela, no es que hace todo. Por eso es que hay diáconos, por eso hay otros hermanos en otros ministerios sirviendo, los profesores de escuela dominical, los ujieres, los que trabajan en Cantalejo, todos están trabajando y lo que hace el anciano es supervisar, sobrevelar, orar, preocuparse más por el tema de la enseñanza, pero tiene esa labor de obispo, de sobrevelar sobre la grey. Esa es nuestra función. Y esa palabra anciano se refiere más como a la dignidad que la persona tiene, pero cuando uno estudia bien la palabra obispo, es la función que tiene. Supervisar, sobrevelar cada cosa que en la iglesia se esté haciendo, sin que él haga, vuelvo y repito todo, porque si lo hace, le va a pasar lo de los apóstoles, que no pudieron atender a las mesas. ¿Recuerdan allá Hechos 6? Ellos no pudieron y los gentiles empezaron a quejarse, vea, las viudas están desamparadas. Y ellos dijeron, pero es que nosotros estamos enseñando, estamos orando, no nos alcanza el tiempo para servir bien las mesas. ¿Por qué entre ustedes, la congregación, no buscan a 7 hombres de buen testimonio, ¿sí?, que sirvan para eso? ¿Y qué hizo la congregación? Los eligió. Y entre esos salieron grandes hombres como Felipe, ¿no?
como Esteban. Entonces, eso es importante, ver que la función de nosotros es supervisar, velar y estar muy preocupados sobre todo por el tema, vuelvo y repito, de la enseñanza. La posición del diácono es una posición, primero, la palabra diácono significa siervo, ministro, sencillo, eso significa diácono, no significa nada más, nada raro, ¿sí? De por sí, estos diáconos eran diáconos reconocidos, pero de por sí toda persona que sirva en una iglesia está ejerciendo diaconado. Pero estos diáconos tienen un nivel de liderazgo y están separados, digamos, de los ancianos por algunos requisitos diferentes, pero es lo que les decía al principio cuando estábamos leyendo. Ellos van a ayudar en esa parte logística, en esa parte financiera de la iglesia. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos, normalmente aquí el tesorero, ¿lo conocen? Camilo Rubio, él es un diácono. Nos libera un poquito a nosotros de estar pensando en finanzas, ¿sí? Sin embargo, nosotros sobrevelamos el tema de finanzas, pero él nos ayuda con eso. Don Hernando, Edwin, bueno, Cristian, David, todos los que son diáconos, Joseph, ellos están haciendo que están ayudando en toda esa parte logística, averiguando cuánto costaban esos paneles, cuánto costaba eso. Aquí vinieron, ayudaron, bueno, también los ancianos ayudamos, obviamente, y mucho, pero no estábamos solos. Y ese es un servicio que los diáconos tienen importante como ayuda a la iglesia, es ayuda logística, pero también tienen una función muy importante los diáconos y es el ministerio de misericordia. Son ellos los primeros que deben estar interesados quién está enfermo. ¿Quién está enfermo? ¿Quién está de pronto cayó en una calamidad doméstica de cualquier tipo? Ellos son los que tienen que estar mirando más eso, están muy preocupados porque la situación económica de tal hermano está mal. Son ellos los principales. Eso no significa que el líder, que los ancianos no lo hagamos, pero la principal función la tienen ¿quién? De ese ministerio de misericordia, los diáconos. Eso es algo que falla mucho en las iglesias, porque hay un ministerio de misericordia. ¿Quién debiera estar al frente del ministerio de misericordia? Los diáconos. No uno, todos. Porque tiene que tener esa misericordia para mirar precisamente lo que está allí necesitando la iglesia. Fue por eso que en el capítulo 6 de Hechos a ellos los ponen a servir a las mesas, a servir a las viudas, a ayudarles, porque tenían además esa característica, ese don de misericordia. Nosotros aquí en esta congregación no nos ponemos molestos porque nos digan pastores, porque es que somos pastores, ¿sí? Conozco otros hermanos de aposento alto que no les gustan que les digan pastor, pero yo nunca he entendido, porque primera de Pedro 5 dice a los ancianos que ¿qué hacen? Que pastorean la grey. Entonces no tengo ningún problema con que me llamen algunos pastor. Lo que pasa es que la palabra pastor se ha degenerado un poquito, si se puede decir así, ¿sí? Entonces la gente cuando dice pastor piensa, ese que está por ahí robando las ovejas, ¿no? Está viviendo de la lana de las ovejas, ¿no? Entonces tiene esa mala fama, digámoslo así. Pero realmente la labor de un anciano es pastorear, principalmente es pastorear la grey que Jesucristo le dio. Y un día yo tengo que ir con Fernet y con Cristian a dar razón, ¿cierto? A rendir cuentas de qué hice con esta grey. Sí los discipulé, sí los enseñé, sí oré por ellos, sí estuve preocupado cuando estaban enfermos, cuando estaban tristes. Yo voy a tener que responder por eso. Porque un buen pastor conoce el estado de sus ovejas. Por eso es que es chévere que hayan más ancianos para que pueda hacerse esa función mucho más fácil. Y ustedes, vuelvo y repito, son los beneficiados de esto. Vamos a seguir hablando del ADN de nuestras iglesias en las próximas, yo creo que como 6 predicaciones más. Pero miren que aunque esto de pronto digan ustedes, oiga, sonó muy académico y Carlitos con esta enseñanza, pero miren que es algo importante. Entender por qué somos diferentes a otras iglesias. Hoy, en el tipo de gobierno. Hace 8 días en que todos ustedes son sacerdotes y pueden participar de la iglesia, todos. Eso es algo importante, que de pronto en otras iglesias no se enseña. ¿Y el sacerdocio quién lo cumple? Unos poquitos, un 10% de la congregación.
y más por imposición que porque realmente se ha reconocido por la misma iglesia. Entonces es un privilegio estar en una iglesia y yo le doy gracias a Dios por haber llegado a Aposento Alto. Yo estuve en muchas otras iglesias durante 7 años antes de llegar en el 98 a Aposento Alto y fue una bendición ver que no era uno más allá sentado, sino que podía participar. Para mí eso fue algo diferente, ¿sí? Poder ver que no había alguien que mandara, sino que habían 3 personas que supervisaban, que lideraban con amor. Eso me pareció muy bonito. Entonces, doy gracias a Dios y por llegar a esta iglesia de Aposento Alto. De verdad que nací de nuevo aquí porque duré 7 años recorriendo iglesias, pero sin nacer de nuevo. Ahí sí practicaba lo de estar borracho y al mismo tiempo en la iglesia alabando a Dios. Pero fue una bendición y espero que esta iglesia siga siendo una bendición para ustedes. Y hoy mi motivación es a que puedan acercarse a sus ancianos con confianza. Es verdad, porque hay veces que cuando está esa palabra pastor, como que la gente dice, uy, no, el Señor como a metros. No, más que pastores de la congregación somos hermanos en Cristo con una labor que nos puso el Señor, pero no somos diferentes a ustedes. Amén. Oremos. Señor, te doy gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú haces todo perfecto y si quisiste dejar ancianos y diáconos en las congregaciones es porque tu voluntad es perfecta. Así es, Señor. Gracias por esta congregación de Aposento Alto. Gracias por esos hermanos que se reunieron hace 200 años para volver a los principios de la iglesia primitiva, volver a esa sencillez de poderse reunir en un sitio pequeño, en una casa donde todos pudieran servirse unos a otros y como un organismo, como un cuerpo en ti, Señor Jesús, seguir creciendo para un día ser como tú. Te damos la honra y la gloria a ti, el pastor de pastores. En tu precioso nombre, amén. Muchas gracias, Dios los bendiga, una buena semana.